Buenos días a todos, saludos de su amigo y hermano Lázaro Méndez Perales. El día de hoy voy a hablarles, a platicar con ustedes sobre la doctrina gnóstica, sobre su dialéctica, su didáctica. Son cuestiones que debemos de entender muy bien con respecto a esta enseñanza. En primer lugar, veremos qué cosa es la doctrina, qué es una doctrina. Doctrina, pues claro, es aquella enseñanza que se da para la instrucción de alguien. Doctrina también es un conjunto de teorías o un patrón, dijéramos, que es compartido por una comunidad o una sociedad. En este caso vemos lo que se ha conocido hoy en día como el gnosticismo samaeliano, que en lo personal prefiero el término de gnosticismo contemporáneo. Viene a estar formado por esta doctrina que dejara el venerable maestro Samael Aún Weor. Esta doctrina gnóstica, se basa, este cuerpo de doctrina, en los tres factores de la revolución de la conciencia. Esa es la base fundamental. No vamos a ampliar mucho eso para no perder tiempo, puesto que ya todo estudiante gnóstico debe de comprender lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia. En eso se fundamenta. Pero la enseñanza gnóstica, como todo, tiene sus procesos. Toda enseñanza tiene, por decirlo así, ciertos grados de enseñanza. El venerable maestro Samael Aún Weor entregó la primer parte de la enseñanza, lo que él ha llamado como el kinder gnóstico. El kinder, dijéramos, que es la primera fase de enseñanza, condensada en los primeros libros que él entregó, tales como El matrimonio perfecto, La revolución de Bell, Rosa Ígnea, Catecismo gnóstico, Conciencia Cristo, Apuntes secretos de un gurú, Más allá de la muerte, Mirando el misterio, etcétera, etcétera. Todos los primeros libros que él escribió fue la base, así como para poder entender que existe algo más y despertar la inquietud en todo el estudiantado. Más luego él escribió otros libros más a fondo, correspondientes con todo lo que él mencionaba en sus mensajes de Navidad de cada año. Fue esa enseñanza de tipo media, por decirlo de otra manera, en los cuales él profundizó todavía más acerca de toda esta doctrina gnóstica. Libros como El collar del Buda, Los cuerpos solares, La magia de las runas, Mi regreso al Tíbet, El Parsifal develado, El misterio del áureo florecer, Las tres montañas, Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, La doctrina secreta de Anáhuac, Psicología revolucionada, El tratado de medicina oculta y magia práctica. Todos estos, pues ya para llevar al estudiantado allá a un trabajo más a fondo dentro de toda esta doctrina, este conocimiento gnóstico que nos entregara el venerable maestro Samael Aún Weor. Y de por último vino una enseñanza de tipo superior, ya en las últimas épocas, dijéramos, de su presencia física aquí en el planeta, aquí en la Tierra. Él nos da esa enseñanza de tipo superior, condensada, nos dice sobre todo en el libro de la Revolución de la Dialéctica y el Pistis Sofía develado. Dice, esta enseñanza ya es de tipo superior. Para aquellos que realmente están dispuestos a entrar a fondo en la enseñanza y avanzar seriamente, para aquellos que avancen en realidad. Así vemos cómo él nos ha venido entregando todo este conocimiento. Todo esto forma parte de esa doctrina gnóstica. Todo estudiante gnóstico, pues claro que conoce muy bien todos estos libros, recibe todo ese cuerpo de la doctrina a través de ellos, a través de las conferencias, en las escuelas, asociaciones, iglesias gnósticas, etcétera, que hay por todo el mundo. Es todo ese conocimiento, pero tenemos que ir más a fondo dentro de esto. Esto apenas es la base de lo que vamos a explicar hoy. Esta es la doctrina, esa doctrina samaeliana, como le llaman muchos. ¿Sí? No voy muy de acuerdo con el término, ya que el maestro Samael mismo dice, esta doctrina no es de él,
la recopiló de infinidad de autores y la entrega. Esto es de la humanidad. No pertenece a ninguna persona, a ningún maestro, a ninguna figura ni siquiera humana o divina. Esto es algo que pertenece a toda la humanidad. Por eso prefiero llamarle gnosticismo contemporáneo, porque es la enseñanza gnóstica que se ha venido entregando en estos tiempos modernos en los cuales nosotros vivimos. Así pues, el maestro entregó toda esa enseñanza, la enseñanza del kinder, la enseñanza media y una enseñanza de tipo superior. Toda enseñanza se divide en esos tres aspectos. Si nosotros lo vemos, toda enseñanza tiene su kinder, la parte media y la parte superior. En cualquier tipo de enseñanza, si vemos la enseñanza académica que vemos en cualquier parte del mundo, en cualquier país, está siempre dividida en esos niveles. El kinder, la educación media y la educación de tipo superior. Dentro de la enseñanza gnóstica, también, claro que se establecen esas tres escalas, porque son 3 grados en todo. En la masonería oculta, por ejemplo, hay 3 grados, que son aprendiz, compañeros y maestros. En todo nivel lo encontramos. Incluso entre adeptos, pues claro, hay adeptos aprendices, adeptos compañeros y adeptos adeptos. En todo hay niveles. Esto es lo que podríamos resumir dentro de las escuelas gnósticas como la primera cámara, la segunda cámara y la tercera cámara. Si nosotros lo analizamos bien, todo lugar o centro de enseñanza gnóstica, ya sea, llámese asociación, instituto, escuela, cualquier nombre que se le dé, incluso dentro de la iglesia gnóstica en algunos países, se encuentran esos 3 niveles. La primera cámara, la segunda y la tercera, aunque en muchos lugares, pues la tercera cámara no se maneja así, dijéramos, en una forma oficial, por diversos motivos, que eso ya sería otro tema más a tocar acerca de lo que es una tercera cámara. Pero son esos 3 niveles, indudablemente, esas 3 cámaras que existen siempre en todo lugar. Los misterios siempre han tenido esos 3 aspectos. En toda escuela de misterios hay 3 escalas a seguir. La primera cámara, dijéramos, de los aprendices, donde aquel que llega, el aspirante, empieza a empaparse poco a poco, ¿verdad? Es el kinder, empieza a conocer algo sobre el astral, sobre el más allá de la muerte, etcétera, etcétera, conceptos básicos. Empieza a estudiar un poco acerca del ego, etcétera, etcétera. Es la instrucción básica. Luego viene la segunda cámara, correspondiente con el nivel de compañeros, es decir, es aquel que ya va más a fondo, ya va acompañando, dijéramos, a aquellos que están más arriba en la enseñanza. Ese ya busca trascender más allá, no nada más es un simple aprendiz. Es el nivel que se corresponde con la segunda cámara hoy en día. Y la tercera cámara, pues representada por el nivel de maestros, pero esto no quiere decir que alguien que sea de tercera cámara o que sea un misionero, un instructor, un sacerdote, etcétera, no quiere decir que este ya sea un maestro. Es algo en forma simbólica, dijéramos, estos 3 niveles. Lo correcto, claro, es que aquel que está en un nivel de tercera cámara alcance la maestría para poder cumplir realmente el objetivo de esa cámara. Porque el objetivo de la tercera cámara, pues es el despertar, es el alcanzar a manejarse en los mundos superiores, es alcanzar la maestría. Ese es el objetivo. Así encontramos estos niveles, indudablemente. La enseñanza, toda la enseñanza gnóstica siempre está debidamente ordenada en forma didáctica y dialéctica. Y aquí es donde vamos a analizar estos 2 puntos. Hablemos primero de la didáctica gnóstica. Didáctica es una palabra que viene del griego didácticos, es decir, algo que pertenece o es relativo a la enseñanza, algo que es didáctico. La didáctica, dijéramos, es aquello
Aquello que es didáctico es aquello que tiene buenas condiciones para enseñar o para instruir. Es decir, es el método adecuado para transmitir algo, para enseñarlo. Esa es la didáctica. En otras palabras, dijéramos, es el arte de enseñar. Todo instructor gnóstico, todo guía, todo gurú, debe de conocer ese arte de enseñar. En esto de la didáctica hay que tener mucho cuidado, porque si no se maneja correctamente se pueden cometer graves errores. Todo tiene su proceso, su sistema. En esto no hay saltos, como dice el maestro. Todo tiene una forma de enseñanza, en grados y en niveles. Pero es lamentable que hoy en día muchos pues no tienen una verdadera didáctica de dar la enseñanza. La didáctica tiene que ir de la mano con la dialéctica, que ahorita vamos a explicar. Es decir, tiene que tener un fondo consciente, va dirigida a la conciencia, a la enseñanza. La didáctica es la forma, el sistema a través del cual vamos a enseñar. Cada instructor, claro, tiene su propia didáctica, pero tiene que estar bien elaborada. Es un grave error, y esto el mismo maestro Samael lo comentó en alguna ocasión, que ha habido quienes, no importa en qué lugar, daban datos ya a un nivel de, digamos, de tercera cámara, a personas de antecámara, a principiantes de primera cámara. Datos como la clavícula de Salomón, que esa es para invocar a entidades peligrosas de los mundos internos, cosa gravísima. Explicar eso a alguien que empieza, porque hay que tener mucho cuidado con todo esto. Ya eso, pues como dice el maestro, no son enchiladas. Esa clavícula, ese sistema, invocar así a potestades, dijéramos, de las tinieblas, pues eso ya es entrar en el campo de la magia práctica y se requiere de alguien, pues que ya esté bien entrenado. Es decir, alguien ya a un nivel de tercera cámara. Lamentablemente me he encontrado con muchas conferencias que el maestro Samael dio en ciertos niveles y que hoy en día se entregan en otros diferentes. Temas como alguno que han llamado mucho sexología trascendental, que le entregó el maestro Samael en una universidad de psicología, a personas que no eran gnósticas, es decir, era correspondiente al nivel de primera cámara. Pero hoy en día hay quienes lo entregan en otros niveles. Bueno, hay infinidad de temas que el maestro explica para cierto nivel, que entregó a segunda cámara, y quienes entregan en otros niveles, o datos que entregó a tercera cámara y que hoy en día se entregan en segunda, etc. En esto sí tenemos que tener mucho cuidado en la didáctica que hay que seguir. Y esto, bueno, enfocado más que nada a los instructores. Hay que tener mucho cuidado para no cometer errores en esto de la enseñanza. Hay que tener un orden en la didáctica y en la dialéctica también. Porque aquí la conciencia trasciende al mero intelectualismo. Y aquí es donde vamos a hablar acerca de la dialéctica. La dialéctica es fundamental dentro de la enseñanza gnóstica, dentro de la doctrina gnóstica. Porque al intelecto se le instruye intelectualmente, pero a la conciencia se le instruye con la dialéctica de la conciencia. De manera que vean que hay que combinar la doctrina, que es el cuerpo de enseñanza, con la didáctica, es decir, la forma de entregarlo, y la dialéctica, que es a quién va dirigida, que es a la conciencia. Hay que educar a la conciencia, no al intelecto. No educar al centro emocional, porque se crean fanáticos también. Se trata de ilustrar a la conciencia, y esa es la base de la dialéctica gnóstica. La dialéctica gnóstica está fundamentada siempre en una lógica de tipo superior, con el objetivo de instruir a la conciencia. Dialéctica es un término que viene del latín dialéctica, que a su vez viene del griego dialectique, que no es más que el arte de dialogar, de argumentar y discutir. Así se dice, teóricamente, pero realmente dialectique, la palabra dialéctica, viene del griego dialegos, que significa diálogo. Es decir, ¿qué es diálogo?
logo. Logo, teoría. Dia, doble o divididas. El diálogo nos lleva a dos teorías que si se oponen causan polémica. Es absurdo afirmar que el diálogo nos lleva a la polémica. Pero bueno, los que trabajan con el intelecto se van hacia el lado de la polémica. Y así nunca se puede descubrir la verdad. Si nosotros vemos realmente lo que es la dialéctica, sí se habla de dos teorías. Es decir, hay dos caminos. Nos podemos ubicar en dos puntos. Uno en una teoría y el otro en otra teoría. La dialéctica es el arte de dialogar, es decir, de unir esas dos teorías y encontrar la verdad. Eso es la dialéctica. La capacidad de afrontar una oposición, no de enfrentar, de afrontar. Ponernos enfrente de esa oposición y ser capaces de integrar. Esa es la dialéctica gnóstica. Es capaz de ir a la verdad, no separarnos. Porque si nos encontramos en esas teorías opuestas, pero nos vamos a la dialéctica, dijéramos, del intelecto, todo lo razona, todo lo piensa, ven los opuestos y se divide. Y con eso lo único que hacemos es separarnos. Y los dos opuestos, pues no pueden obtener la verdad. Se conocerá tal vez una parte de la verdad, pero no la verdad en sí. De acuerdo a un filósofo llamado George W.F. Hegel, él dice que la dialéctica es el proceso de transformación en el que dos opuestos, tesis y antítesis, se resuelven en una forma superior o síntesis. Eso es la verdadera dialéctica, el arte de dialogar para encontrar la síntesis de las cosas. Así que cuando estamos frente a una oposición tenemos dos caminos, o dividirnos o unirnos y encontrar la verdad correspondiente a esa dualidad. Así la gnosis es el camino de la síntesis, porque es dialéctica. El choque de opiniones contrapuestas permite descubrir solo verdades relativas, porque ambos tienen cierto grado de verdad, porque vienen de allá, pero están divididos. No es verdad absoluta ni esta teoría ni esta. Cuando nosotros nos separamos del ego y evitamos ese conflicto de la dualidad psicológica, somos capaces de integrar, mediante la dialéctica de la conciencia, las teorías opuestas en una sola, conociendo entonces la verdad. Ese es el secreto de la enseñanza gnóstica. Ese es el secreto de cómo lograr comprender todo este conocimiento, encontrando la síntesis de todo. De manera que hay dos tipos de dialéctica, dijimos. La del razonamiento, que todo lo divide y lo separa en opuestos, y la de la conciencia, que busca unir, que busca llegar a la verdad conciliadora. La gente dogmática, el dogma y la dialéctica son incompatibles, porque el dogma siempre nos va a llevar a enfrascarnos en un punto. Decir yo tengo la verdad y el otro está equivocado. Hay quienes se vuelven dogmáticos con respecto a la doctrina gnóstica. Y dicen, si el maestro Samael no lo escribió, no existe, no es verdad. Cosa absurda, porque la verdad del universo no puede escribirse completamente en libros, jamás se podrá escribir porque es vasta. El maestro Samael escribió la base, apenas lo necesario para que uno trabaje y alcance a aquella verdad. De manera que hay mucho que no está escrito. Él mismo nos decía, investiguen, aprendan, conozcan, desarróllense. Allá en otra galaxia los espero para seguir enseñándoles, porque hay mucho por aprender. No todo está escrito.
Pero quien lo ve en forma dogmática se queda solamente con una parte, que es la teoría. Y se le olvida la práctica, que es cuando se debe de integrar todo eso y encontrar la verdad. Así que el dogma queda excluido de la doctrina gnóstica. No nos sirve, es una traba, es un obstáculo. Tampoco nos sirve el razonamiento teorizativo, que nos enfrasca nada más en una de esas teorías. La dialéctica de la conciencia es más directa. Experimenta la realidad de cualquier fenómeno. Así que toda la enseñanza gnóstica hay que buscar aprenderla mediante la dialéctica de la conciencia. Y esto lo podemos platicar mucho más a fondo en algún otro video, donde profundicemos más sobre todo esto. El maestro Samael nos dejó toda esta doctrina didáctica, dialéctica, para el despertar. Nos recomienda mucho los libros de psicología revolucionaria, la gran rebelión, la revolución de la dialéctica, porque la revolución de la dialéctica nos lleva más allá de la dualidad. En ella el término bien y mal no se emplean, no existen, porque son más que dos lados o dos polos de lo mismo, de la única verdad. Tampoco los términos evolución e involución, ¿no? Porque son procesos duales. Ni siquiera el término Dios o religión, porque eso nos enfrasca en un dogma. Hay que ir todavía más allá de esa dualidad, de esas teorías, de esos conceptos, y trabajar más con una verdadera dialéctica de la conciencia. Y eso realmente es indispensable. Y bueno, antes de terminar todo esto, quiero hablarles sobre lo que es el proceso de la enseñanza gnóstica, cómo se ha venido desarrollando toda esta doctrina. Porque todo tiene 4 edades o 4 etapas fundamentales. Esas 4 etapas nosotros las vemos claramente en esto que se habla de las 4 edades: edad de oro, de plata, de cobre y de hierro. Ya sabemos todo eso cuando se habla de la era de Acuario. Cada humanidad tiene 4 etapas, todo tiene 4 etapas. El año tiene sus 4 estaciones, todo completamente. Y la enseñanza gnóstica, la doctrina gnóstica, no es la excepción. También tiene sus 4 edades: edad de oro, de plata, de cobre y de hierro. La primera, la edad de oro, fue cuando estuvo el venerable maestro Samael presente, desde el año 1950, que empezó a escribir su primer libro, hasta el año 1977. Ese periodo corresponde a la edad de oro, en la que todo fue una maravilla. El maestro Samael daba la enseñanza, todo el mundo le seguía, magnífico. Pero pasó ese periodo. Él deja la forma física y entonces entra en actividad una segunda etapa. Ya no está él, empieza a haber cierto divisionismo, quedan maestros al frente, la maestra Litelantes, Rabulú, Garguchinis, etc. Viene cierta división, unos se van con uno, otros se van con otro, y viene la edad de plata. Decrece un poco la enseñanza, pero continúa maravillosamente. Pero luego viene la siguiente etapa, otro periodo de la misma duración del tiempo, del 2004 al 2031, que es la edad de cobre, en la que estamos, donde ya no hay ningún maestro reconocido públicamente por todos. Algunos dicen, este es maestro, otros dicen, no es maestro, etc. Ese es el proceso en el que estamos. Aquí tenemos que acomodarnos a esta enseñanza, y tal vez en otro video vamos a profundizar acerca de ello. Y más adelante vendrá otra etapa, del 2031 al 2058, correspondiente con la edad de hierro. Pero de eso hablaremos más adelante. Bien, mis queridos hermanos, amigos, amigas, gracias por haberme escuchado en esta mi participación dentro de este congreso. Les agradezco mucho haber estado aquí escuchándome, y espero poder, pues, que me puedan ver y escuchar en otros videos más adelante. Bien, les doy un gran saludo y gracias por participar en este maravilloso congreso de la Confederación Internacional de Instituciones Gnósticas.